Hermano ministro Marcos, bienvenido y tiene su tiempo para la exposición de este día, hermano. Adelante. Muchas gracias, mis hermanas. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta reunión. Agradezco a nuestro hermano Roberto la invitación para poder estar aquí. Es primera vez que las acompaño y lo cual es un placer en esta noche, mis hermanas. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con esta escuela sabática que se titula El matrimonio, la reconquista. Para ello voy a compartirles una pequeña presentación que preparamos para ustedes justamente. Entonces, a ver, la voy a subir aquí y ahí vaya. Bueno, mientras se sube esta presentación, les mando también un afectuoso saludo de las localidades que están en este lado, aquí en Jalisco, mis hermanas, ¿verdad? Deseando de corazón que, bueno, pues Dios las bendiga igual a todas nuestras hermanas que están de este lado. Y bueno, pues quiero preguntarles, ¿se alcanza a ver ahí la presentación? Sí, hermano, sí se ve muy bien. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces ahí está. El matrimonio, la reconquista. Bien, mis hermanas. Pues de hecho, tenemos por aquí un objetivo, un objetivo que nos dice explorar cómo después de años de convivencia y cambios en la vida es posible redescubrir y fortalecer la relación con el esposo, promoviendo un acercamiento renovado y cultivando el amor a través de la paciencia, la comprensión y el respeto, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues justamente el objetivo de esta lección, revisando también el cuaderno y viendo las lecciones que han tenido, que son muy interesantes, pues aquí llegamos al punto en el que pues nos lleva a meditar acerca precisamente de un reencuentro, ¿verdad? Dentro del matrimonio. De un reencuentro porque los años que pasa una pareja a partir de cuando se casa, se van pasando muy rápido, muy rápido. Eh, Aquellas parejas que ya son maduras dentro de la iglesia, que pues tienen ya hijos incluso grandes, ¿verdad? Se les ha pasado el tiempo de manera muy rápida y se nos ha pasado a todos los que tenemos también ya hijos, incluso arriba de los 30 años, ¿verdad? Pero también para las parejas jóvenes, ¿verdad? Y justamente esta escuela que nos invita a reflexionar para esas nuevas parejas, el hecho de tener una visión como matrimonio, una visión que les permita estar conscientes, ¿verdad? De que por un lado, pues ese tiempo que se va muy rápido, tenemos que aprovecharlo también dentro del matrimonio y sobre todo cuando hablamos de las cosas de Dios. Este tema, pues, más que estar enfocado en aspectos como lo podría tratar a lo mejor algún libro o algún tratado referente a psicología, ¿verdad? O a alguna ayuda social en alguna institución de gobierno, que si bien es bueno abordarlo también desde esos puntos de vista, pero nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de la palabra de nuestro Dios. Y cuál es la gran diferencia? Pues la diferencia está en el objetivo que buscamos como pareja. Vamos a ir abordando cada uno de estos aspectos a medida que también vayamos avanzando con nuestro material. De hecho, tenemos aquí un texto para memorizar, ¿verdad? Que está en Mateo capítulo 22 y versículo 39, que dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
cuando hablaba de esos dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y algo muy importante a considerar es que si bien estos dos mandamientos engloban toda la ley y los profetas, como lo dice la Escritura, eh, todas esas leyes, todos esos mandamientos están englobados precisamente en dos mandamientos que se basan en el amor. Porque a final de cuentas, la palabra de Dios es eso, es amor. Por eso, cuando hablamos de Dios, dice la Escritura que Dios es amor. Es cierto que Dios muchas veces castiga, pero castiga al desobediente, castiga al impío, al rebelde, al que no se quiere sujetar a las leyes de nuestro Dios, porque ha encontrado más espacio, ¿verdad? En la destrucción personal y la destrucción de otros, de terceras personas. Entonces, de ahí que nuestro Dios basa toda su ley en el amor. Y así nos lo enseña a través de estos dos mandamientos. Aquí vemos uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto precisamente, ¿verdad? Pues lo podemos enfocar muy bien y sobre todo dentro del matrimonio. Eh, todos los matrimonios, todos sin excepción, llegamos a tener muchas veces discusiones, desacuerdos, pero la mayor parte de las veces tenemos acuerdos y tenemos también coincidencias, eh, lo cual nos lleva a sobreponernos como matrimonio en esos momentos, ¿verdad? De repente en los que puede ser complicada la relación. Por diferentes circunstancias, un matrimonio está expuesto a situaciones que pueden poner en riesgo a un matrimonio. Y aquí es donde pues entramos los varones, pero en este caso, porque es el tema, nuestras hermanas. Porque en principio, por ejemplo, cuando hablamos de un matrimonio que es nuevo en la iglesia, un matrimonio que a lo mejor se casaron antes de haber llegado a la iglesia, y llegamos con pues otras costumbres, con otra forma de pensar, pero conscientes de querer provocar un cambio en nuestra vida y en nuestra familia para acercarnos a Dios. Bueno, pues encontramos aún ahí, aún en esa parte, diferentes circunstancias que pueden ser complejas. El caso, por ejemplo, de matrimonios donde, como dice Pablo, a lo mejor la mujer es de la iglesia o entra a la iglesia y el varón no. El caso en el que eh, a lo mejor una mujer, una hermana, nació dentro de la iglesia, pero decidió casarse fuera con alguien que no era del mismo pueblo. Eh, o bien al revés, ¿verdad? Una situación en la que los dos nacieron dentro de la iglesia y se casan dentro de la iglesia. O bien eh, se conocen después de haber conocido el Evangelio y también deciden casarse ya conociendo la palabra de Dios y dentro de la iglesia. Entonces, hay diferentes circunstancias que pueden hacer muy compleja una relación matrimonial. Y aquí es donde entra precisamente eh, la actitud y la acción de las hermanas. Eh, Dado que cada una puede estar en una situación muy diferente y sobre todo cuando llevamos este tipo de lecciones a nuestras hermanas adultas y también a nuestras hermanas jóvenes, pues tratamos, como decíamos, diferentes circunstancias, ¿no? Eh, y cada una, bueno, pues tiene toda una historia y por lo tanto, al final, hay una recomendación muy específica para cada una de ellas. Sin embargo, pues aquí vamos a considerar, ¿verdad? Eh, como una premisa el hecho de que pues las hermanas que nos están escuchando o que van a escuchar después el tema a través de ustedes,
en sus respectivas iglesias, ¿verdad? Son hermanas que pues conocen el Evangelio y que posiblemente, como siempre en todo matrimonio, pueden haber ciertas diferencias. Pero aquí lo importante es que nosotros veamos que el matrimonio dentro de las cosas de Dios tiene un sentido. No es como los matrimonios que vemos afuera, no debe de ser como esos matrimonios. Desafortunadamente hoy en día la cantidad de divorcios eh, en nuestras sociedades y sobre todo en la sociedad occidental de la cual formamos parte, pues ya son mayores que los matrimonios que existen. Hoy en día los jóvenes ya mentalmente se preparan pensando en que es muy probable que su matrimonio vaya a fallar y por lo tanto se tengan que separar. De ahí que la misma sociedad en el mundo pues ha establecido ciertas prevenciones, ciertos remedios que al final no lo son, como es el hecho de vivir juntos, por ejemplo, ¿no? Probar si funciona el matrimonio. Bueno, no el matrimonio, si funcionan como pareja. Y si no, cada quien vuelve a llevar su vida por su cuenta, separándose. Entonces, eso es muy diferente de lo que nos enseña la escritura. ¿Por qué? Porque la mujer en las escrituras, la mujer en la iglesia, tiene y debe tener una visión muy diferente del sentido del matrimonio. Vamos a ver aquí lo que nos dice nuestra lectura bíblica, que está en Efesios, capítulo 5, de los versículos 25 al 27. Y aquí yo quisiera ver si alguna de ustedes nos puede ayudar dándole lectura a estos versículos que aparecen aquí en pantalla. ¿Alguien gusta leer? Donde dice, Ya se los maridos, leo. amad a vuestras Adelante, mi mujeres. hermanita. Por favor, adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, permítame. Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bueno, pues aquí están estas palabras de Pablo, ¿verdad? La relación matrimonial dentro de la iglesia. Es cierto, el marido debe de amar a la mujer y también la mujer al marido. En algunas ocasiones hay hermanas que nos dicen, oiga hermano, pero si mi marido me trata mal, si mi marido me habla mal, etcétera. Y aquí es donde entramos precisamente en el hecho de buscar el matrimonio, que ambos estén enfocados en las cosas de Dios. Cuando uno de los dos cónyuges no está enfocado en las cosas de Dios, pues van a empezar a suceder cosas anómalas dentro del matrimonio, que no solamente afecta a la relación matrimonial, sino incluso a los hijos, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, que el marido, eh, pues es muy dado a no darle el valor adecuado a las cosas de Dios, y aquí esa es otra parte muy importante, ¿verdad? El tema de los maridos, porque siendo cabezas, pues a nosotros nos toca una responsabilidad muy grande, no solamente delante de la familia, sino delante de Dios, porque por eso nos pone como cabeza. Entonces, cuando eso no sucede, entonces la familia empieza a resentirlo y entonces la mujer empieza a tomar el lugar del marido tocante a las cosas de Dios, ¿verdad? A buscar llevar a los hijos, eh, buscar que los hijos también se involucren dentro de las cosas de Dios, que aprendan. Pero, ¿qué sucede cuando el marido también está enfocado en las cosas de Dios? Como dice la escritura, por donde tres dobleces no presto, se rompe. Y de esa manera le van a dar una fortaleza muy grande
a esa familia. Le van a dar una fortaleza muy grande, ¿verdad? A la enseñanza con los hijos, porque recordemos que la Escritura nos enseña que la mejor forma de predicar es con el ejemplo. Entonces, además recordemos que los jueces, los jueces más acérrimos, los más duros de un matrimonio, son los propios hijos. Entonces, cuando oímos a un hijo que dice, pero tú me dices que haga esto cuando tú no quieres hacer esto, o tú me dices que no me exprese mal cuando tú hablas mal, entonces ellos nos empiezan a juzgar y con razón, porque se vuelven como un eco, ¿verdad? Que nos regresa a nosotros lo bueno que estamos haciendo o lo malo. Entonces aquí es donde entra la figura de la mujer, cuando la estructura familiar se está pues quebrando, ¿verdad? Se está rasgando, cuando no está eh, en el matrimonio con su marido bien, bien cimentado, sino que muchas veces la mujer es la que realmente lleva también pues ese peso. Y lo vemos en muchas localidades, donde incluso, ya sea por el trabajo, ya sea porque no les gusta, ya sea por lo que sea, los maridos a veces no están, ¿verdad? Y ahí está la hermana con los hijos. No es cosa fácil, pero pues es parte de esas acciones valientes de nuestras hermanas. Como decíamos, cuando los dos están enfocados hacia el mismo rumbo, no, pues las cosas se vuelven mucho, muchísimo más ligeras. Y esa es la idea de buscar promover también con nuestras hermanas que a la vez ellas, ¿verdad? Busquen que sus esposos estén cada vez más apegados, más involucrados en las cosas de nuestro Dios. No es fácil, no es fácil porque es toda una labor, pero es una labor que no depende solo de las hermanas, porque como dice la Escritura, ¿verdad? Unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero Dios es quien da el crecimiento. Entonces, es algo que también debe de estar siempre en nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestra familia, y buscar nosotros, buscar ese pretexto en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Para que nuestros esposos y nuestros hijos estén siempre cerca de las cosas de Dios. Buscar involucrarlos, sobre todo, por ejemplo, en las fiestas, en las alabanzas, en los grupos a los que pertenecen, ¿verdad? En la convivencia con la iglesia. Hay una necesidad muy grande siempre de convivencia, por ejemplo, entre los jóvenes dentro de nuestra iglesia. Muchos desafortunadamente son arrastrados por el mundo porque no encuentran a veces en nuestra iglesia la convivencia necesaria entre ellos, entre jóvenes, y entonces las van a encontrar afuera, donde muchas veces por la escuela o por el tiempo que están trabajando y conviviendo con gente de afuera, que a veces es más el tiempo que con la familia o con la misma iglesia, entonces los arrastran. De ahí que tenemos que estar nosotros, y en este caso las hermanas, ¿verdad? Muy enfocadas en buscar que nuestros hijos, ¿verdad? Participen también dentro de todas esas actividades. Y si no existen, buscar que existan, ser nuestras hermanas, pues ese mecanismo que ayude a la localidad a que existan este tipo eh, de dinámicas, de reuniones en las que nuestros hijos también convivan, no solo jóvenes, también niños, también familias completas. Y bueno, eh, fíjense que para no enfocarnos tanto en el tema solo del matrimonio, sino en lo que es el tema que nos ocupa hoy, que es justamente ese reencuentro en el matrimonio. Mis hermanos, también es importante comentar que dentro de las diferentes etapas en el tiempo que vivimos en un matrimonio,
muchas veces se presentan ciclos, ciclos que van, en los que vamos viendo cambios importantes en un matrimonio y de hecho también en las personas. Llámese incluso desde niños hasta una persona ya grande, anciana. Normalmente estos ciclos tienen duraciones de alrededor de 5 años, donde vamos viendo cambios dramáticos, en este caso, dentro del matrimonio, ¿no? Los primeros 5 años, bueno, pues es la conformación de la familia. En el mundo, muchos matrimonios no resisten los primeros 5 años y entonces terminan separándose. Otros, se dice que la prueba de fuego es a los 10 años. Y así, ¿verdad? Vamos viendo normalmente múltiplos de 5 años. Pero en realidad dentro de la iglesia, pues nosotros no nos casamos para divorciar, nos casamos no solamente para tener una pareja, para tener hijos, sino nos casamos en el Señor. ¿Por qué? Porque buscamos que de todas las formas se promueva el Evangelio, se lleve al mundo el Evangelio, que es eh, el objetivo más importante que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él decía, id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así que, pues eso no solamente fue un mandamiento para los apóstoles, esto es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Nuestro maestro, en esa última oración que hace en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuando estaba a punto de ser prendido y entregado por Judas, él oraba al Padre y le decía, Señor, no solo te pido por estos, sino por todos aquellos que han de venir después de estos. ¿Por qué? Porque él nos veía no solamente como matrimonios, nos veía, ¿verdad? Como un ente, como un ser, con esa misión de seguir propagando la palabra de Dios. Entonces, incluso la escritura así nos menciona, que por qué dice la escritura en Malaquías, y por qué hizo Dios de los dos, hizo uno, pues justamente, ¿verdad? Para que esa palabra de Dios, esa ley de Dios, ¿verdad? Fuera propagada también a través de nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos una misión muy particular como matrimonio, a diferencia de toda la gente. Voy a continuar y vamos a seguir haciendo algunos comentarios. Vamos a ver lo que es nuestro tema bíblico. No sé si hasta aquí haya primeramente algún comentario o alguna pregunta antes de continuar. Todo Norma, bien, todo bien. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que nos dice. Esto es la parte del primer párrafo. Dice, a lo largo del matrimonio es natural que tanto la mujer como el hombre cambien y evolucionen. Los intereses, las metas e incluso las perspectivas de cada uno pueden transformarse con los años. Estos cambios, si bien son inevitables, también pueden convertirse en una oportunidad de renovación en la relación matrimonial. Y bueno, antes de continuar, efectivamente, como decíamos, se van dando cambios, cambios que pues nosotros no los percibimos, nosotros vivimos todos los días con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, y no nos damos cuenta que el tiempo va pasando hasta que vemos a los hijos que van pasando, pues no solamente de un año a otro en su edad, sino además porque pues ya vemos que terminan la primaria, entran a la secundaria, ¿verdad? Y así. Ya vemos a los hijos con su bigotito y toda la cosa. Híjole, el tiempo está pasando sin duda. Y entonces volteamos a ver a nuestra pareja y parece que fue ayer cuando nos casamos. Entonces es imperceptible el tiempo, pero la realidad es que los 5 primeros años, como decíamos, son una etapa primaria sumamente importante en el matrimonio porque pues es el momento en el que concebimos, si no a todos, al menos a los primeros hijos. Y entonces empezamos a marcar las reglas en el hogar.
empezamos a vivir bajo una reglamentación que dependiendo de cada matrimonio puede ser o muy laxa, ¿verdad? O muy exigente. Independientemente de pensar qué es lo mejor, lo que sí es que esas reglas las empiezan a establecer los padres. Y entonces nuestros hijos van pues caminando al ritmo que nosotros vamos marcando, ¿verdad? Si somos, como dicen por ahí, si nos hacemos de la vista gorda, nos van a tomar siempre la medida. Y al revés, si somos muy exigentes, pues vamos a cometer incluso a veces algunas injusticias con ellos y siempre lo que buscamos es mediar, ¿verdad? Ser equilibrados y justos en ese sentido en la forma de llevar a cabo nuestro matrimonio, porque no solamente es con los hijos, también es con nuestra pareja. Ese matrimonio empieza a adaptarse, esos 5 primeros años, ¿verdad? Empiezan a ser también de adaptación en las costumbres, cada uno trae costumbres diferentes del hogar donde fueron formados, de su idiosincrasia y sobre todo si son nuevos dentro de la palabra de Dios o les toca conocer en esa etapa la palabra de Dios. Entonces, son 5 años muy importantes. Y después los siguientes 5, cuando ya nuestros hijos ya son adolescentes, cuando ya a lo mejor establecimos incluso situaciones eh, de vivienda, ¿verdad? Ya estamos más estables y además también dentro de la iglesia nos hemos establecido mejor. Bueno, pues cada una de estas etapas, cuando nosotros estamos conscientes de ese tiempo que estamos viviendo, eh, es importante que no lo veamos como algo que va a suceder por siempre, porque de repente vemos a nuestros hijos y pensamos que así como están chiquitos van a ser chiquitos siempre, o adolescentes o jóvenes. Pero la realidad es que el tiempo se va muy rápido y esto lo decimos no tanto por sentir la añoranza de la infancia o cada una de las etapas de nuestros hijos, sino precisamente por el cuidado que en este caso, ¿verdad? Ese matrimonio y en este caso también nuestras hermanas, ¿verdad? Tienen para con toda la familia. Y aquí viene precisamente también ese reencuentro con el esposo, porque eh, muchas veces dentro de las tareas cotidianas nos sumergimos tanto, el esposo en su trabajo, la esposa ya sea en su trabajo o en sus actividades familiares, y empezamos a dejar de lado aquello que vivimos cuando recién nos casamos, ¿verdad? Esos detalles, esos sentimientos, ese romance, y entonces empezamos, después de 5 años, después de 10 años, a darnos cuenta de lo que era la realidad del matrimonio, que es una responsabilidad muy grande. Pero dentro de esa responsabilidad, decíamos, eh, también debemos de tener mucho cuidado con nuestra pareja, de no dejarlo de lado en aras de atender toda la problemática que tenemos. Sería un error dejar de tener esos detalles eh, con nuestra pareja. Y siempre hay un momento para tener un reencuentro con nuestra esposa, con nuestro esposo, a través de detalles como un ramo de flores, como de un momento especial, una cena, ¿verdad? Como el hecho de hablarle palabras bonitas, reconociendo eh, el trabajo, la labor, el amor que nuestro cónyuge ha llevado a cabo durante pues todo ese tiempo que llevamos de casados. Y todo eso viene a levantar nuevamente, a realzar esa relación, nos hace meditar y no perdernos en la vida cotidiana. Sigue diciendo nuestro párrafo, así como la iglesia es llamada a santificarse para recibir al Señor Jesús, como lo leímos en la lectura bíblica, ¿verdad? De Efesios 5, dice, las esposas pueden ver estos cambios en sus maridos y en ellas mismas como una oportunidad para crecer espiritualmente, renovar su compromiso y redescubrir
el vínculo que les une. Entonces, esas dos personas que tienen una labor muy fuerte al llevar en sus espaldas a una familia, a una relación entre dos personas, y no solo entre dos, sino entre más, cuando vienen los hijos, se vuelve muy compleja. Eh, Debemos de siempre ser conscientes que entre los dos debe de haber siempre tolerancia, debe de haber siempre ese amor, el reconocimiento. A veces resulta que por las presiones en el trabajo, en el hogar, pues alguien explota, ¿no? Pero siempre hay el tiempo para tener ese reencuentro, esa reconciliación. Y esa parte es la que no se debe de perder. Antes de que lleguen tiempos en los que un matrimonio se vuelva todo menos, ¿verdad?, un hogar, ¿verdad? Que haya una casa, pero no un hogar. De hecho, la Escritura nos enseña precisamente, ¿verdad?, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, cuando un matrimonio no construye su hogar a la luz de la ley de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz del amor de Dios, ese hogar está eh, direccionándose hacia, con un riesgo muy alto, como aquellos riesgos que corren todos aquellos matrimonios que hay en el mundo. Normalmente un matrimonio en el mundo, ¿en qué se enfoca? Pues se enfoca, ¿verdad?, en cubrir todas esas necesidades básicas, de alimenticias, económicas, de salud, de tener bienes, ¿verdad? Que el coche, la casa, una buena escuela para los hijos, o sea, todo mundo busca eso. Y al último está Dios, cuando al final debe de ser al revés, porque de Dios provienen todas las cosas. Y así lo enseña el maestro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando un matrimonio está cimentado y trabaja principalmente enfocado en las cosas de Dios, es ya no muy probable, es muy seguro que va a haber armonía en el matrimonio. Es muy seguro que los hijos, ¿verdad?, no van a ser para nosotros un dolor de cabeza, que nuestra economía va a ser mejor, que vamos a vivir en paz, en tranquilidad. Pero cuando lo hacemos al revés, cuando fijamos nuestras necesidades físicas, económicas como la prioridad, entonces dejamos a Dios de lado y todo empieza a descomponerse. De ahí que precisamente para este reencuentro entre una hermana con su esposo, es importante que camine con él, que busque, si él no está bien cimentado, que busque cimentarlo bien, que busque ser ese mecanismo para que lo lleve a acercarse cada vez más a las cosas de nuestro Dios, ¿no? Recuerdo, ahorita me viene a la mente el caso de una hermana que pues tenía un pretendiente, no era de la iglesia, ese pretendiente, y resulta que pues ella quería llevarlo, lo llevaba a la iglesia, pero él no se dejaba, ni siquiera entraba a la iglesia, nomás la acompañaba a la puerta y bueno, pues yo ya me voy. Estaba en un riesgo muy grande porque ella sabía que su pareja tenía que ser del pueblo. Eh, Incluso ella ya había tenido una mala experiencia, de tal forma que eh, un buen día me platicaba el esposo, me decía, un buen día decido yo entrar, no sé por qué me dio por entrar, y entré exactamente cuando estaban leyendo la ley de Dios. Dice, y cuando oigo los mandamientos, me desarmaron completamente. Dice, y desde ese día no volví a faltar a la iglesia. De hecho,
De hecho, hoy ese hermano es ayuda, fíjense, es ayuda. Pero ¿qué sucede? Que cuando la hermana está siempre abocada a tener siempre a su pareja en las cosas de Dios, yo no digo que pues, los busquen afuera, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que proceder para pues allegarnos en matrimonio con una pareja. Pero lo que sí es importante, además, es que busquemos ya casadas, eh, que nuestros esposos estén adentro, que no solamente incluso una buena estrategia, no solamente es llevarlos a la iglesia, claro, cuando son nuevos, bueno, pues, pero no solamente es llevarnos a la iglesia, sino que participen, que se vuelvan parte de la solución en la iglesia. Todo hermano, toda hermana que participa en ese momento se involucra y cuando se involucra se compromete. Hemos visto muchos casos de hermanos y hermanas que solamente, por ejemplo, les gusta ser oidores, espectadores de la palabra. A veces se aburren, se están durmiendo, pero cuando hemos logrado que esos hermanos, por ejemplo, empiecen a participar en el ministerio, dando una superintendencia, dirigiendo cantos, tocando algún instrumento musical o responsabilizados de cualquier cosa en la iglesia. No, hombre, cambia totalmente su actitud, pero por completo. Entonces, aquí es donde entra también una estrategia muy importante para nuestras hermanitas y que también busquen con todo eso, decíamos, ese reencuentro, porque en la medida que un matrimonio se consolida en la iglesia, ese matrimonio se va a dejar de preocupar por vivir lo que viven los matrimonios allá afuera en el mundo. Celos, desconfianzas, infidelidades, ¿no? Vicios, en fin. Entonces, si nosotras como esposas buscamos y logramos que nuestros esposos y además nuestros hijos, pero bueno, el tema es con los esposos ahorita, participen, no se imaginan los cambios tan grandes que van a lograr en su matrimonio. Y todo esto es parte del crecimiento como pareja, porque van a tener un gozo muy grande como familia. Dice en la siguiente parte de este párrafo, dice, en esta etapa, cuando quizás el esposo parece un desconocido debido a estas transformaciones, cada cambio puede ser recibido como una invitación a adaptar y fortalecer la relación, tal como Dios nos enseña a adaptarnos a los cambios en la vida de la fe. Y aquí nos menciona la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y versículo 18. Yo quisiera que alguna de ustedes nos ayudara a leer esta cita, segunda de Pedro 3, 18. ¿Quién le quiere dar lectura a mis hermanos? ¿Quién dice yo? A mí me dijo el hermano Roberto que eran puras valientes. A ver, Dice ¿quién así, quiere leer? hermano. Adelante, 3, hermanita. segunda de Pedro 3:18 dice así. Sí, Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. amén. Gracias, hermanita. Que Dios la bendiga. Pues efectivamente, crecer en la gracia. Crecer en la gracia implica una evolución, implica eh, comprender cada vez más cómo nosotros participamos y en este caso, ustedes, hermanitas, ¿verdad? ¿Cómo participan, cómo influyen dentro de su matrimonio, dentro de su familia, para lograr los objetivos que Dios quiere para su iglesia? Decíamos de manera comparativa, ¿no? Allá afuera, el mundo, ¿cómo ve el matrimonio? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Así es como lo ven. Pero la palabra de nuestro Dios a nosotros nos da un enfoque, decíamos, muy diferente, que es
el buscar crecer para ayudar a otros a crecer. Y esos otros son nuestra pareja, nuestros hijos, pero también es la iglesia. Y todos aquellos a los cuales Dios ya tiene definido que les ha de llegar la palabra de Dios para que también reverdezcan, para que vivan y que muy posiblemente ustedes serán ese medio para que hasta allá llegue el Evangelio. Entonces, en ese sentido, ustedes son un medio de vida que da nuestro Dios aquí en la tierra. Y eso cambia completamente la perspectiva a simplemente el hecho de casarse para tener hijos que crezcan, sentirse contentos y después morir. Va mucho más allá la palabra de nuestro Dios de simplemente un desarrollo biológico. ¿Mm? Y bueno, nos sigue diciendo el siguiente párrafo. Sigue el siguiente párrafo. Nos dice, en el proceso de redescubrir al esposo, el amor y la comunicación juegan un papel fundamental. Recordemos que el amor es un don que debemos cultivar. Y como esposas, estamos llamadas a trabajar continuamente en nuestra relación, tal como lo haríamos en cualquier otra área de nuestra vida espiritual. Pero bueno, aquí nos hace resaltar en esta parte de la comunicación, que es sumamente importante. Y aquí es donde entra otra vez, ¿verdad? Hablando de nuestras hermanas, como ese medio, como ese mecanismo para activar al esposo, para activar a la familia, eh, siempre estar comunicando las cosas de Dios en la familia. Por ejemplo, nuestro esposo, ¿verdad? Si de repente se le olvida hacer la oración por los alimentos, hacer la oración porque se va a ir a trabajar, porque se acaba de despertar, porque se va a dormir, juntar a la familia para hacer oración, acostumbrar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a hacer oración no solo por los alimentos, también por los enfermos, por los necesitados, por nosotros mismos, de tal manera que siempre el Evangelio esté en nuestra boca. Y de esa manera, hacer que también esté en la boca de nuestra familia. Por eso aquí es importante la comunicación. Si nosotros solamente nos abocamos a nuestras familias, cuando llega el sábado o las fiestas, la verdad vamos a estar perdidas, perdidas, mis hermanas, con nuestras familias. No vamos a lograr ningún cambio en ellas. Entonces, por ejemplo, con los niños, pues estar estudiando entre semana el cuaderno. Nosotros a veces, espero que no sea el caso con ustedes, pero hay localidades donde vemos con mucha tristeza cuando llega el sábado y los niños pasan a dar su escuela, pues que no dan texto de memoria, que llegaron tarde, que están incompletos, que no participan, que están siempre callados. A veces, equivocadamente delegamos esa tarea a la maestra de los niños, cuando es una responsabilidad de los padres. Yo, como les digo en la iglesia, hermanos, cuando vemos un grupo de niños totalmente eh, fuera de lugar en cuanto a la enseñanza, estamos viendo una debilidad espiritual en las familias de ustedes, porque aquí nos damos, ahí es donde nosotros los obreros nos damos cuenta de que no le están poniendo atención entre semana a sus hijos, que solamente buscan cumplir, a veces con el compromiso. Y aquí no le estamos haciendo daño ni al obrero ni a los demás hermanos. El daño es para nosotros mismos. Estamos sembrando para, para tristeza en nuestra familia. Muchas veces vemos jóvenes, y lo comento muchas veces con las localidades, hermanos, ¿y dónde está toda esa generación? Porque luego me dicen, uy, no, aquí, en esta localidad, el grupo de niños, no, hombre, era bien, bien unido, bien fuerte, y participaban en las fiestas. Y luego les pregunto, ¿y dónde están? Ahorita ya son jóvenes, ¿no? Sí,
¿Y dónde están esos jóvenes? No, pues ya no están. Unos se casaron fuera de la iglesia, otros se van a trabajar, otros ya viven lejos, ya no van a la iglesia, etcétera. Se perdió esa generación. A lo mejor uno por ahí quedó. De todos los demás se perdieron. ¿Por qué? Y es lo que les digo a los papás. Este no fue un error de la maestra de los niños, ni del predicador. Fue una decadencia familiar, fue un error familiar que no solamente era enseñarles a los hijos el texto de memoria, sino era educarlos conforme a la palabra de Dios. Como dice la escritura en Deuteronomio, y hablarás de ellas andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, está en nuestras manos, ¿verdad? El poder integrar a nuestro esposo, el poder integrar a nuestros hijos bien dentro de la palabra de Dios. En la medida que el tiempo pasa, se vuelve más complejo lograr esa tarea. Entonces, por eso es importante la constante comunicación y que no dejemos de lado esa educación familiar y sobre todo esa comunicación con nuestra pareja para que él nos ayude a lograrlo. La comunicación abierta, sigue diciendo, honesta y amorosa, es clave para restablecer la conexión emocional. Cuando abrimos nuestros corazones, somos capaces de ver a nuestro esposo en su autenticidad, dándole la oportunidad de expresar sus pensamientos y sentimientos. Pues sí, es parte de la comunicación, ¿verdad? El ser honestos, el ser transparentes. Eh, si algo no le gusta, estamos hablando de las cosas de Dios, no estamos hablando de los postres precisamente, ¿verdad? Algunas cosas así, pero si algo no le gusta, bueno, tenemos que ser pacientes, pero no quitar el dedo del renglón de que el esposo se dé cuenta, ¿verdad? De el esfuerzo que está haciendo la hermana para fortalecer esa unión matrimonial, para fortalecer los vínculos de nuestra familia con Dios, ¿verdad? Con Dios, más que con los demás hermanos, más que otra cosa. Por supuesto, con los hermanos se da también esa unión como consecuencia de que estamos buscando ese vínculo con nuestro Dios de manera principal. Entonces, muchos matrimonios han salido adelante justamente, ya sea por el ejemplo del varón o de la compañera, de alguno de los dos cónyuges, porque a veces, como decíamos, pues desafortunadamente no llegan los dos juntos a la iglesia, sino uno es de la iglesia y el otro no. Sin embargo, mis hermanos, pues es ahí donde está precisamente la astucia. También, en este caso, de las varonas, de nuestras hermanas, como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ser astutos o astutas como serpientes y humildes como palomas. Entonces, saber comunicar, pero siempre con toda intención, ¿verdad? De llevar el Evangelio al corazón de nuestra pareja. Y si ella es de la iglesia, si él es, a lo mejor decimos, pero mi esposo a lo mejor ya es obrero, o mi esposo participa siempre y él es, eso es una excelente noticia. Pues vamos a buscar fortalecer esa relación, ¿verdad? Y siempre piense que en los matrimonios dentro de la iglesia, cuando ambos están empujando fuerte y parejo, la verdad es que se vuelven columnas dentro de una localidad, porque son quienes jalan a los demás, a las demás familias. Eh, Cuando nosotros vamos creciendo, vamos madurando, existen diferentes etapas de madurez. Hablando del matrimonio, sucede algo similar. Cuando no somos capaces de llevar una relación matrimonial de buena manera, entonces
nos volvemos personas dependientes, dependemos de las circunstancias para que nuestro matrimonio funcione bien. Cuando nosotros empezamos a controlar esas circunstancias eh, y empezamos a buscar dirigir de mejor manera, de manera inteligente y sabia a través de la palabra, nuestro matrimonio, nuestra familia, entonces nos volvemos personas que ya somos independientes de las circunstancias. Claro, siempre habrán algunas cosas que puedan escapar de nuestras manos, porque van más allá de que nosotros podamos influir en ellas para tomar decisiones o para que sucedan las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, eh, imagínense ustedes, algún, Dios no lo quiera, ¿verdad? Algún temblor, se nos cae la casa, bueno, pues eso no lo podía yo controlar. Pero ¿qué sí puedo controlar? La forma como puedo yo influir constantemente en mi pareja, en mis hijos. Y entonces actuamos de manera independiente. Pero después aprendemos no solamente a ser independientes, sino que en nuestro corazón y en nuestra mente hay más abundancia. Tenemos tal abundancia que ya no solamente somos autosuficientes en las cosas de Dios. No estoy hablando de la economía, del dinero, hablo de las cosas de Dios. Entonces, cuando somos autosuficientes y además tenemos para dar y regalar, nos volvemos eh, interdependientes, es decir, podemos compartir. Y cuando esa pareja, esa familia comparte, es cuando vemos aquellas familias que a lo mejor, por decirlo así, ¿no? A lo mejor la hermana es atalaya, el esposo, el hermano es obrero o es encargado de la sociedad varonil. Los hijos a lo mejor están en la música o están organizando. Entonces vemos a toda la familia participando. En ese momento son interdependientes porque están brindando más y están ayudando a construir, a construir. Cuando solamente nos quedamos siempre atrás de la casa de oración sentados en un rinconcito que no queremos que nadie nos vea, que ni nos pregunte. Y cuando el obrero va a preguntar, nos agachamos. Somos totalmente dependientes. No estamos acostumbrados a estudiar, a participar, ¿verdad? A querer aprender, a conocer, a profundizar. Entonces, de esa manera, debemos de estar conscientes de ese crecimiento que influye precisamente en el crecimiento como pareja. Porque cuando vemos ese matrimonio en la iglesia, que van jalando juntos, no, hombre, hasta se siente ese amor que hay entre esa pareja. Se siente esa armonía, cómo se están complementando en el caminar de su vida y los hijos lo ven y siguen ese ejemplo. Entonces, si no lo estamos haciendo, tenemos que buscar hacerlo, hermanitas, por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestra familia y de nuestra propia espiritualidad. Sigue diciendo, esta comunicación no solo fortalece el amor, sino que permite que ambos compartan sus sueños y temores, creando una base sólida para la relación. Así como Cristo enseñó a amar y servir a los demás, empezando por aquellos más cercanos a nosotros, como lo dice Mateo 22:39, este amor renovado y la comunicación restaurada deben reflejarse en el trato y la comprensión hacia nuestro esposo. Entonces, definitivamente, cuando logramos entrar a ese círculo en el que con nuestra pareja logramos compartir nuestros sueños y temores, entonces es cuando caminamos juntos porque tenemos preocupaciones muy similares o si no, nos ayudamos para que en el momento en que estamos flaqueando nuestra pareja nos ayude con la fortaleza. Cuando los dos están juntos orando, cuando los dos están juntos ayunando, enfocados, pidiendo a nuestro Dios por las mismas necesidades personales, familiares, de la iglesia.
Entonces, logramos esa armonía perfecta, ese engrane perfecto en el matrimonio. Hay alegría, hay felicidad, todo se goza. Termina el sábado y sentimos una alegría. Nos regresamos a casa cansados de haber participado, pero muy contentos. Y esa alegría nada nos la va a quitar. Nada ni nadie nos lo va a quitar. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Eh, que busquemos esa comunicación y sobre todo que busquemos que nuestra familia crezca a través también de la participación, del empuje, del compromiso, de hacer que nuestros niños sean niños de nuestro Dios de 24 horas, no solamente de sábado. Nuestro esposo, ¿verdad? O nuestros hijos ya mayores, nuestros jóvenes, ¿no? Créanme que cuando un obrero entra a una localidad, se da uno cuenta de muchas cosas. ¿Qué matrimonios están fuertes? ¿Qué personas están muy débiles? Eh, la congregación en general, ¿verdad? Se despide un espíritu cuando hay una armonía muy grande en una congregación, un espíritu de alegría, de paz, de gozo, de participación. Cuando no es así, vemos lugares que se sienten opacados completamente y nadie quiere participar. El texto de memoria, nadie lo estudió. Preguntamos, hermano, ¿qué escuela sabática toca hoy? Nomás se oye siempre el mismo hermano o la misma hermana. Toca tal. ¿Y los demás? No, pues no. Nomás vine a escuchar, que a veces ni sin Biblia, ni siquiera con la Biblia. Entonces, todo eso es nuestra actitud y nuestra actitud habla de nosotros y habla por nosotros. Y eso es lo que nuestro Dios quiere, ¿verdad? Que infundamos eso en nuestros esposos y que de esa manera crezcamos en amor, que siempre sea constante ese reencuentro, mis hermanos, más que simplemente o más allá, además de un ramo de rosas, como decíamos, de dar una comida especial a nuestra pareja. Eso es muy bonito, sin duda, ¿no? A nuestros hijos. Pero cuando se vuelve consecuencia de la alegría que sentimos por estar todos juntos, toda la familia, de estar con nuestra pareja, bien metidos en las cosas de Dios. No, hombre, hermanos, la verdad es que se vuelve un gozo enorme, enorme. Bien, y bueno, pues aquí viene, si no mal recuerdo, este es el último párrafo, que nos dice así: aceptar a nuestro esposo en su individualidad es esencial. Así como Dios nos conoce y nos acepta con todos nuestros defectos y virtudes, también nos invita a amar y valorar a los demás en su autenticidad. Dice Romanos 15:7. Las diferencias en la relación no deben verse como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y aprender juntos. Quiero pedir a alguna de mis hermanas, por favor, nos ayude a leer Romanos 15:7, por favor. ¿Cómo dice? Yo, hermano, Gracias. Adelante, hermano. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios la bendiga, hermanita. Pues así es, ¿verdad? Con ese ejemplo que nos puso nuestro Dios, donde nos ha recibido a nosotros, bueno, cuánto más nosotros debemos de buscar ese bien celestial para nuestra familia. Y cuando digo celestial, no es que sea cuando venga Cristo, celestial porque viene de allá, viene de nuestro Dios, viene del cielo, viene a través del Espíritu Santo. Y entonces que se abran las ventanas de los cielos y le llegue a toda nuestra familia y le llegue a nuestra pareja toda esa bendición que queremos. De ahí que, pues, es importante, como ya lo leímos en el material y lo expresamos, ¿verdad? Que haya siempre esa comunicación. De hacer hábitos, ese es otro factor importante, crear hábitos en la familia, crear hábitos en la pareja. A ver, vamos a estudiar tales días sin excepción, que el recibimiento
A ver, nada de que preparamos las cosas en el sábado, desde antes. Todos, fíjense que aquí a veces les digo a los hermanos, cuando, cuando nosotros somos novios de nuestra pareja, eh, hacemos hasta lo imposible por quedar bien con nuestra pareja. Yo recuerdo de un hermano que me platicaba, bueno, me platicaba el matrimonio, ya tenían hijos, ya jóvenes. Me decía la hermana, dice, yo soy de Veracruz, hermano. Y el hermano me parece que era de Hidalgo o del Estado de México. Y me decía, cada 8 días el hermano iba a Veracruz a verme, cada 8 días, sin faltar. Yo creo que a veces hasta enfermo iría el hermano, pero no faltaba. Al final se casaron los dos de la iglesia, tuvieron sus hijos en la iglesia y bueno, pues mucha alegría. Pero les digo, miren, con ese amor tenemos que también buscar guardar la palabra de Dios, porque cuando nuestra familia ve que nosotros lo hacemos, ellos se contagian. Entonces, por ejemplo, cuando llega el viernes, cuando la familia ve, cuando los hijos ven que tenemos prendida la televisión, que estamos todavía calentando lo del sábado, que estamos ya en la noche a comprar las cosas, no, pues se vuelve una desorganización espiritualmente hablando completa. Y entonces, pues sí, llegamos el sábado, pero pues para cumplir con nuestra presencia, hacemos acto de presencia, pero no lo hicimos siguiendo el precepto divino. Acordarte haz del día del reposo. Nuestra familia tiene que aprender a acordarse. Acordarse es así como este hermano. Este hermano se acordaba toda la semana para el fin de semana ir a ver a su novia. Entonces todos los días estaba pensando en eso. Y cuando iba a ver a su novia no llegaba tarde, ni tampoco llegaba con las manos vacías. ¿Por qué? Porque entre semana él trabajaba. Entonces, entre semana, con todo y trabajo, con todo y lo que sea, él se preparaba para llegar y quedar bien y hacer sentir bien a su novia. Pues nosotros igual. Dice el pueblo judío que el sábado es, es como una novia para el pueblo de Dios. Y así es, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? O en este caso, viéndolo desde el punto de vista de las hermanas, es como el novio. Entonces tenemos que quedar bien con nuestro Dios, ¿verdad? Y enseñar a nuestra familia que lo haga con el mismo temor, ¿verdad? Sin temor a equivocarse, a dejar de cumplir este mandamiento, sino siempre ser constante. Entonces, cuando hablamos de esa constancia de la disciplina, porque la palabra de Dios nos enseña también la disciplina. Cuando nosotros dejamos esa disciplina, es cuando dice la Escritura, ¿verdad? Tus sábados, porque Él dice en Éxodo, y guardaréis mis sábados. Entonces, los sábados deben de ser los de Dios, no los que nosotros ponemos. No, le digo a los hermanos, el sábado no es un sábado a la carta. Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo quito, me estorba, esto no me estorba. Entonces ya no es el sábado de Dios, ya es el sábado de cada uno de nosotros. Pero así como el sábado, la disciplina en el estudio de la palabra de Dios, en, eh, en las prácticas nos unen a Dios, la oración, el ayuno, etcétera, etcétera, mis hermanas. Entonces, de ahí que, bueno, pues todo eso nos va a llevar, ¿verdad? Son tips que la escritura nos da para llevarnos a un matrimonio lleno de felicidad y de alegría. Créanme que no se equivocaba nuestro Dios cuando le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová será contigo en donde quiera que fueres. Y si guardara su palabra, le dice a Josué, todo te saldrá bien, todo. Pero cuando ya empezamos a desobedecer, porque es que por el trabajo, es que por la necesidad, entonces ya descomponemos todo. Entonces, eso nos toca también, le toca a nuestras hermanitas en su labor como varonas, como parejas, de
dentro de un matrimonio santo. Y sigue diciendo la última parte, al apreciar la individualidad del esposo y celebrar sus cambios y logros, la relación se fortalece y se renueva. En lugar de enfocarnos en lo que falta o en lo que ha cambiado, podemos escoger ver la belleza y la fortaleza en su evolución. Esta aceptación mutua permite que la relación crezca en respeto y honor, recordándonos que la paz y la armonía comienzan en el hogar, tal como Jesús nos enseñó a vivir en paz con aquellos que nos rodean. Y así es, la palabra de nuestro Dios nos enseña, ¿verdad? Que si alguno no es capaz de poder llevar adecuadamente, ¿verdad? Su propia familia, pues menos podremos hacerlo dentro de la iglesia de Dios. El que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Y bueno, vamos a leer por último Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Quiero pedir a una de nuestras hermanitas, quien guste, que le dé Amén, lectura. hermano. Adelante. Leo, hermano. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Pues así es, ¿verdad? ¿Cómo se consigue esa paz y esa santidad? Buscando a Dios, buscándolo y llevando a nuestra familia siempre hacia Dios. No flaquear. Es difícil, como cualquier otra disciplina, es difícil el ser disciplinados. No es imposible, pero en las cosas de Dios, esa disciplina tiene un pago que se multiplica. Cuando nosotros le damos a Dios 5 horas de nuestra vida, Él nos devuelve muchas más. Cuando eh, buscamos que nuestro compañero, que nuestros hijos se enfoquen en las cosas de Dios, nos va a retribuir nuestro Dios con años de felicidad. Ese va a ser el pago por haber cumplido con nuestro Dios como varonas, como hermanas en la iglesia, ¿verdad? Como esas ayudas idóneas que nuestro Dios ha puesto, porque recordemos que finalmente, mis hermanas, eh, nuestro Dios nos ha provisto de todas las cosas que están a nuestro alrededor, nos las ha provisto como un regalo, pero al mismo tiempo es un préstamo que Él nos da. Él nos ha regalado a nuestro esposo, Él nos ha regalado a nuestros hijos, Él nos regala la salud, nos regala todo lo que está a nuestro alcance. Y lo que Él busca a cambio de eso, lo único que Él busca es que nosotros correspondamos obedeciéndole, sirviéndole. Y de esa manera agradecerle a Dios de todos esos regalos que Él nos ha dado. Y si nos dio un marido, es para caminar con Él en las cosas de Dios. Y si nos dio hijos, si nos bendijo con esos hijos, es para enseñarles el camino. No es simplemente para verlos crecer y que se vayan, no. Es para crear para nuestro Dios más vástagos que le sirvan y que sigan multiplicando su evangelio, mis hermanos. Entonces, al llevarlo a cabo así, créanme que en automático un matrimonio vive en armonía, vive en un amor pleno, una dicha muy grande, mis hermanos. Entonces, pues la exhortación aquí, ¿verdad? Es que busquemos propagar y promover nuestro matrimonio y nuestro reencuentro como parejas a partir de la palabra de nuestro Dios. Y entonces, mis hermanos, pues vamos a ver todas esas bendiciones verdaderas que nos ha prometido nuestro Señor. Pues, mis hermanitas, eh, miren, yo estaba equivocado, falta todavía este material, falta todavía, ya estaba yo cortándolo, pero vamos a seguir leyendo. Dice, la etapa de descubrir al esposo puede también ser una ocasión para encontrar nuevos propósitos y proyectos en común. Cuando se camina juntos hacia nuevas metas, el sentido de pertenencia y la conexión en la pareja se renuevan, creando un vínculo que se fortalece en cada paso. Dios desea que caminemos en unidad,
y Él se alegra cuando los esposos comparten un propósito y una visión conjunta, ya sea en el hogar, en el servicio a la comunidad o en proyectos personales. Pero aquí, como nos dice Amós 3:3, más que nada, más que, digo, en la sociedad y todo esto está bien, pero sobre todo en las cosas de nuestro Dios, compartir ese enfoque, ese objetivo común. ¿Alguna de ustedes que nos ayude a darle lectura a Amós 3:3, por favor? Sí, Amén, hermano. hermano, yo. Sí, adelante. Dice Amós 3:3. Perdón, hermano. Adelante. Dice, sí, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de concierto? Gracias. Amén. Claro, ¿verdad? Pues es una pregunta que tiene una respuesta lógica. Claro que no, si no anduvieran de concierto, no van a poder crecer, no van a poder construir, y en este caso, construir esa familia para nuestro Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, por más que yo me esfuerce en darles las cosas materiales a nuestros hijos, pero no le doy la base, que es lo espiritual, de nada les va a servir, porque como dice la Escritura, lo material se va a ir tarde o que temprano, el dinero se va a ir, se va a gastar, las propiedades también, y vamos a ver con tristeza cómo nuestra familia se va de las manos, ¿verdad? Se deshace delante de nosotros. Pero cuando edificamos, como dice la Escritura, sobre la roca, recordamos que esa roca es nuestro Dios. Cuando edificamos sobre la roca, entonces estamos construyendo sólidamente, sólidamente, y entonces vamos a poder ver, ¿verdad? Con gozo cómo nuestra familia crece, ¿verdad? No importa los problemas que vengan, pueden venir, los problemas siempre existirán, pero nuestra fortaleza es nuestro Dios. Puede haber problemas económicos, problemas de salud, pero nada, como dice Pablo, ¿verdad? Nada nos debe apartar de nuestro Dios. Sigue diciendo, al establecer nuevas metas en pareja, el matrimonio se convierte en un reflejo del compromiso que Dios tiene con su pueblo. Un vínculo basado en la fidelidad y la dedicación mutua, así como la iglesia espera la llegada de Cristo, preparándose y creciendo en santidad, también el matrimonio puede fortalecerse y crecer en unidad y propósito, mientras ambos cónyuges caminan juntos hacia las promesas que Dios tiene para ellos, dice Filipenses 3, del 13 al 14. Entonces, así es, ¿verdad? Cuando el mismo interés, las mismas necesidades espirituales y por lo tanto también materiales, ¿verdad? Son compartidas dentro de la pareja, pues encontramos soluciones eh, prácticas, viables, ¿verdad? Mejor son dos que uno, siempre. Entonces, evitar, ¿verdad? Esa división. Pero la base de todo eso, como decíamos, ¿qué es? Caminar juntos, caminar de la mano, primeramente en las cosas de Dios. Y todo lo demás les va a venir por añadidura. ¿Nos pueden ayudar, por favor? Quien guste también a leer Filipenses 3, versículos 13 y 14, por favor. Sí, hermanos. Adelante, hermanita. Gracias. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Pues efectivamente, ese blanco es ese objetivo por el cual todos peleamos. Entonces, primeramente debe de quedar claro cuál es ese objetivo. Ese objetivo incluso va más allá de cada uno de nosotros como pareja, de cada uno de nosotros como padres, de cada uno de nosotros como hijos. Ese objetivo va más allá y ese objetivo es nuestro Dios, es servirle, es guardar su palabra ante todas las cosas.
Entonces, sin embargo, nuestro Dios, siendo bondadoso, nos llena, como decíamos hace un momento, de muchos regalos y nos da un esposo, nuestros hijos, nuestro hogar, ¿verdad? Nos da un trabajo, en fin, nos da salud. Entonces, Él nos bendice con todo ello, pero ya hay un objetivo claro. Si perdemos de vista ese objetivo, nos vamos a perder y vamos a perder a la familia. Entonces, por eso es importante esta base. Luego sigue diciendo, recordemos que el amor hacia el prójimo comienza en casa y en el caso de la mujer casada, comienza con su esposo. Reconquistarlo significa adaptarse, valorar su individualidad y encontrar propósito juntos, dice Colosenses 3, versículos 12 al 14. El matrimonio en cada una de sus etapas es un reflejo de nuestro amor a Dios y de nuestra disposición para caminar en su voluntad. Y eso es muy, muy cierto, porque nos ha tocado ver, por ejemplo, matrimonios, como un buen ejemplo. Recuerdo ahorita, me viene a la mente el caso de un matrimonio en el que cuando los hijos estaban pequeños, eh, este matrimonio, estaban los dos dentro de la iglesia, ellos buscaban siempre estar participando, apoyando a la sociedad infantil y opinando. Hermano, ¿qué les parece si hacemos una salida? Hermanos, vamos a hacer una reunión de niños en mi casa. Hermanos, vamos a... Luego, cuando los hijos pasaron a los adolescentes, igual, y preocupados, hermanos, pues vamos a hacer que los adolescentes aprendan a tocar instrumentos y vamos a hacer que los adolescentes pasen a cantar al frente. Y después los hijos pasaron a la edad juvenil y ahí están los papás, siguen hermanos, y ahí están. El hermano me acuerdo que compró unos micrófonos y hermano que se haga un coro con los jóvenes. O sea, le estaban dando seguimiento en cada etapa de la edad de los hijos. Un seguimiento constante en su crecimiento, viendo que siempre convivieran con los de la iglesia, con los niños, los adolescentes, los jóvenes, que estuvieran adentro de la iglesia, no afuera. Cuando llegan los hijos y nos dicen, papá, mamá, ¿me dejas ir a la reunión con mis amigos de la escuela o de tal lugar? Pues ya no es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque lo que nos están dando a entender es de que su círculo no está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia. Y entonces algo está funcionando. Y sobre todo tenemos que enfocarnos en nosotros. No, como decíamos, no estar dentro del círculo de la dependencia, es decir, de las circunstancias. Lo que pasa es que el hermano, es que en la iglesia no enseñan bien, es que en la iglesia no hacen reuniones, es que no, tenemos que ser, ¿verdad? No solamente dejar la dependencia, no solamente ser independientes, sino buscar la interdependencia, como esta pareja de hermanos que yo les comentaba. Ellos buscaban que todo el grupo de, 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 de niños, de adolescentes o de jóvenes participaran para que también sus hijos se involucraran ahí, fueran parte del crecimiento de la iglesia. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Alguien que nos quiera ayudar, por favor, con Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. Por favor, hermanitas. Yo, hermano. Adelante, por favor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, hermanita. Que Dios la bendiga. Gracias, hermano. Así es la tolerancia. Por supuesto que esto es básico dentro del matrimonio, pero como decíamos, miren, más que enfocarnos en cómo ser resilientes, es decir, cómo aguantar los embates
de la problemática matrimonial. Más bien vamos hacia adelante, vamos siendo proactivos. Vamos a ver de qué manera logramos trabajar con nuestra pareja y con nuestros hijos de paso, para que se empapen y se involucren de las cosas de Dios, más que estar viendo la manera de esquivar, decíamos, cualquier problemática que pudiera venir. Porque, como decíamos, y lo vemos en la Escritura claramente, no hay ninguna persona, ninguno de los hijos de Dios, vemos en la Escritura, que viva de una forma plácida y cómoda. Todos han sorteado diferentes situaciones complejas. Entonces, si han de venir, pues que sea, pero tomándonos bien cimentados en las cosas de Dios. Y van a ver que las vamos a aguantar, ¿no? Cuando vino la famosa pandemia, pues vimos con tristeza cómo algunas familias dejaron de asistir a la iglesia y ya no se volvieron a parar nunca. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo realmente nos hace falta estar bien cimentados. Entonces, cuando lo logramos, no importa lo que venga, ¿verdad? Vamos a lograr sacar adelante nuestro matrimonio, vamos a lograr sacar adelante nuestra familia. Y pues, en este caso, la mujer de la iglesia es un pilar importante, es una columna muy importante para sacar a flote las cosas de nuestro Dios. Recordemos que, sin lugar a dudas, en la Escritura existe mucho la participación de la mujer en la obra de nuestro Dios. Y hoy en día, en esta época, no es la excepción. Entonces, pues, yo deseo, mis hermanas, que a través de este tiempo breve que hemos platicado de las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Podamos contribuir también a esa formación de pareja, ¿verdad? Y también matrimonial y familiar, que las ayude a ese crecimiento espiritual. Pues mi deseo, mis hermanitas, es que el Señor las bendiga y paz a vosotras.